Continuando con nuestros videos, vamos a mostrar cómo sería un ejemplo de modelaje de un proceso real de negocio utilizando nuestra herramienta Dexon Designer. Para eso vamos a tomar un ejemplo de la vida real, pero vamos a brevemente recordar los cuatro elementos que mencionamos en nuestro video anterior, que son los que constituyen y que conforman un modelo básico para el Dexon Designer. Básicamente hablábamos que hay cuatro elementos que son la estructura de la organización, los procesos de negocio, los datos de negocio y las personas. Los procesos es lo que la organización hace, los datos lo que la organización hace, la estructura es la manera como se conforma la organización y las personas pues son quienes están dentro de la estructura, ejecutan los procesos y consumen y producen los datos. Vamos entonces a tomar un caso real de un proceso de negocio. Entonces vamos a utilizar un proceso que legalmente existe en Colombia. Está definido en la Superintendencia Financiera, que es lo que son los procesos asociados a la Defensoría del Consumidor Financiero. La Superfinanciera, de hecho, tiene en su portal, acá está la dirección, que la vamos a dejar copiada en la descripción, tiene en su portal una cartilla que explica cómo pues, las funciones y lo que se debe hacer, lo que debe hacer un defensor del consumidor financiero de cualquier entidad financiera vigilada. Vamos a entonces a ver rápidamente la cartilla, que la tenemos acá. Eh, Básicamente la cartilla pues, nos explica quién es el defensor del consumidor financiero en cada entidad, qué funciones tiene, cómo se utilizan los servicios de una defensoría del cliente, del consumidor financiero, eh, y hay información general. Entonces acá pues empiezan definiendo pues quién es el defensor del cliente financiero, sus funciones, que es básicamente atender a los consumidores para resolver sus quejas y sus solicitudes. Acá nos vamos a centrar en la parte de las quejas, pues para el ejemplo. Eh, las funciones y los servicios que ofrece una defensoría del consumidor financiero son pues, solicitudes generales de atención, quejas, solicitud de conciliación o pedir la vocería a través del consumidor del defensor del consumidor financiero. ¿Cómo se hace una queja? Entonces, la superfinanciera nos explica cómo es el trámite. Es muy sencillo. Hay unos momentos en los cuales se puede presentar la queja y la superfinanciera los establece de una manera muy clara, que es básicamente cuando el consumidor siente que su entidad no le ha prestado un servicio adecuado o cuando el consumidor cree o piensa que la entidad está incumpliendo normas o reglamentos. ¿Sí? Son dos situaciones muy claras. Todo esto nos va a servir como elementos para ir construyendo el modelo. Adicionalmente, hay unos requisitos. Entonces, hay unos requisitos que se deben cumplir para que la queja pueda ser atendida por el defensor. Unas en cuanto a monto, otras en cuanto a tiempo. Entonces, el monto tiene que ser inferior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los hechos no pudieron haber ocurrido 3 años, pues tiene que haber ocurrido entre los 3 años a la fecha en la que se está presentando la queja. Entonces acá ya esto me da indicios de datos que son importantes y que se deben tomar en cuenta a la hora de presentar una solicitud. Eh, También hay unos requisitos adicionales, y es que el defensor no puede tramitar quejas que, que no tengan que ver con los productos o servicios de la entidad. Esto, aunque suena muy obvio, es muy importante porque solamente se refiere a los productos que el consumidor utiliza de la entidad financiera.
Otros temas, como por ejemplo los que mencionan acá, tipo asuntos laborales, no los puede ver el defensor. Entonces, si yo soy un empleado de la entidad financiera y me quiero quejar por algún tema relacionado con mi empleo, no lo puedo hacer ante el defensor. Pero si soy un cliente de la entidad financiera y me quiero quejar de, no sé, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, un certificado de depósito, sí lo puedo hacer porque ese sí es un producto que yo estoy utilizando de mi entidad. Eh, Igualmente, tampoco los puedo atender cuando son temas que están en este momento en resolución judicial. Entonces, si ya hay una demanda o si yo ya puse esa misma solicitud ante un juez, pues no la puede tramitar al defensor. Eh, Hay unos requisitos de cómo se presenta, que básicamente son los canales de atención que se deben tener. Eh, Después de eso hay unos tiempos de, que el defensor tiene, pero básicamente la superfinanciera establece ya un procedimiento que es como el procedimiento mínimo que se debería tener. En ese caso, pues acá están los tiempos, pero la superfinanciera establece el procedimiento de forma general. Y el procedimiento, pues acá está, hay un vínculo para verlo. Y básicamente el procedimiento es este que está acá en esta página, que igual es de la superfinanciera. Vamos a ver esta imagen, un poco más grande. Y pues básicamente acá está el procedimiento. Entonces se presenta la solicitud, se presenta la queja con los datos personales del consumidor, su información de contacto, y una descripción de los hechos y una descripción de sus pretensiones. Entonces básicamente yo digo quién se queja, qué fue lo que pasó, o sea, el motivo de la queja y qué es lo que está solicitando. Son los tres elementos. Una vez llegas a esa queja, se evalúa la competencia. Entonces, recuerden que en la cartilla se veían varios elementos que determinan si es competente o no. Montos, plazos. En ese momento entonces hay varias posibilidades. Perdón. Hay varias posibilidades. Una de ellas es que se admita. Entonces básicamente se determina que sí, que la queja se puede admitir porque cumple con los requisitos. Que no se admita, entonces es que no se cumplieron con los requisitos para poder admitirla en monto y plazo. Otra posibilidad es que no hay elementos suficientes para saber si se admite o no se admite porque se requiere más información. De pronto el consumidor no presentó la información de contacto completa o no presentó la descripción de los hechos o en fin, algo le hace falta, entonces lo que se le devuelve al consumidor para que complete la información. Y hay una posibilidad, y es que la queja sea de interés general, o sea, que no sea solamente algo relacionado con la entidad vigilada, sino que sea algo más general, en cuyo caso se le da traslado a la superfinanciera. Eh, y sigue con su trámite normal. Bueno, en el caso de las no admitidas, pues simplemente se le informa al consumidor el motivo por el cual se inadmite y pues se le deja abierta la posibilidad de que continúe con las demás acciones que están previstas en la ley. Si se requiere más información, entonces puede ser más que se requiere información de parte de la entidad vigilada o del consumidor, en cuyo caso pues hay que avisarle a la parte correspondiente para que nos envíe la información. Hay un caso y es que si no hay respuesta por parte del consumidor, se entiende que hay un desistimiento tácito. En ese caso, pues simplemente se cierra la queja y el consumidor podría volver a presentarla. En caso de que sí responda, entonces pues continúa el proceso, que es darle traslado a la entidad vigilada. Cuando se admite, entonces se informa si la decisión es de cumplimiento obligatorio o no. Hay ciertas entidades que
por procedimiento interno han determinado que las resoluciones del defensor son obligatorias. De hecho, la superfinanciera tiene un enlace donde dice cuáles son esas entidades. Acá está. Entonces, cualquiera de estas entidades financieras ya ha manifestado que las decisiones del defensor son de obligatorio cumplimiento, son estas. Pero volviendo al proceso, básicamente lo que esto nos informa es que ese dato de si la entidad para la cual se está haciendo la queja admite las decisiones del defensor como obligatorias, entonces hay que comentárselo al consumidor, o en caso contrario pues hay que decirle que no será obligatoria. También se le informa si se puede conciliar o no, dependiendo de la manera como se lleve el trámite. Después de que se admite y se le avisó al consumidor, se da traslado a la entidad vigilada, que tiene 8 días de plazo para responder, un plazo que se puede ampliar a solicitud de la entidad o a juicio del defensor. Después habrá una respuesta y esa respuesta puede que cumpla o no cumpla con los requisitos. Si no cumple es porque se demoró más del tiempo que se le haya establecido, porque no está incompleta o porque simplemente no se le envió al defensor, en cuyo caso se le hace un nuevo requerimiento. Si la respuesta era completa, entonces se evalúa y la defensoría tiene 8 días hábiles para evaluar, toma una decisión final que debe cumplir con los requisitos, debe estar motivada, ser clara y ser completa, se le informa al cliente y finaliza el proceso. Básicamente pues es un proceso muy sencillo, teniendo en cuenta que antes de que haya una decisión final puede haber una comunicación por parte de la entidad vigilada informando de rectificaciones o de ampliación de información, pues que podría ser utilizada como parte de los elementos de juicio para tomar una decisión final. Básicamente ese es el proceso y ese es el que vamos a modelar en el Dexon Designer. Entonces vamos a dejar el modelaje, lo continuaremos en el siguiente video. Muchas gracias.